Vega Real presenta Buenas noches, amigos de Visión Siglo XXI. Gracias por acompañarnos este sábado, iniciando el año 2021. Hoy vamos a tener un programa muy especial para hacer análisis de la perspectiva del año 2021, el impacto económico que se visualiza, el impacto sanitario, el crecimiento de la economía dominicana y cómo la familia debe organizarse en esta situación de pandemia y de economía que tiene mucha incertidumbre, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en toda parte del mundo. Hoy vamos a contar con la presencia del licenciado Eldy de León, quien es gerente de la Cooperativa Vega Real, gerente financiero de la Cooperativa Vega Real. Igualmente con el encargado de contabilidad de la Cooperativa Vega Real, el señor Nelson Peralta. Ellos van a tratar los temas relacionados con la problemática que está viviendo el mundo en términos del crecimiento y decrecimiento de la economía, la devaluación de la moneda y ya en la parte final las recomendaciones para que los presupuestos familiares y los presupuestos personales que hay tiempo de organizarlo, cada una de nuestras familias pueda organizarse en esta situación económica que se visualiza en el 2021. Hoy, este tema del COVID, por supuesto, ha habido un desorden y hay que organizar ese desorden de la población. En primer lugar, porque hay muchas familias impactadas desde el punto de vista del desempleo, la reducción de sus ingresos, pero igualmente las empresas también están padeciendo esta situación, una parálisis en muchas empresas, especialmente las de servicio, las pequeñas empresas, las informales, porque el toque de queda, que es el decreto que emite el gobierno para la emergencia de Estado, impacta la economía. Así que buenas noches, Eldy de León. Le doy la palabra para que nos dé la bienvenida a este importante panel que vamos a llevar con ustedes de la perspectiva económica del año 2021. Buenas noches, don Yanio, Nelson. Un placer compartir con ustedes, compartir con ustedes este espacio donde podemos evaluar cuáles son las perspectivas económicas que nos depara este año 2021. Ya sabemos que venimos de un año para el olvido, el año 2020, pero siempre debemos ver hacia el futuro y eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Y estaremos aquí pues tratando de aportar algunas ideas a nuestros asociados y a las personas que ven nuestro programa a fin de que podamos pues llevar algunas recomendaciones que sean de utilidad para la familia. Así es que un honor compartir con ustedes este espacio. Gracias, buenas noches Nelson Peralta. La bienvenida a todos nuestros televidentes. Yo muy complacido y tremendamente afortunado de compartir este espacio con dos personas de la categoría de don Yanio y don Eldis de León. Ciertamente este año, aunque no fue dedicado por el gobierno, este año no hubo dedicatoria, el 2021, pero ciertamente estamos convencidos de que será el año de la recuperación. Este año nos tocará reconstruir todo lo que se ha perdido en el 2020 y bueno, quizás aparte de recuperar, incluso lograr mejorar en diferentes ámbitos. Esa va a ser la meta de toda la población y de toda la humanidad en este 2021. Así que en esta tarde vamos a estar quizás hablando un poquito de las perspectivas y compartiendo algunas ideas
sobre las medidas que entendemos que pueden afectar el convivir y el desarrollo de este 2021 a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a entrar y estamos en esta red de canales que se transmite este programa de Visión Siglo XXI, Canal 10 de Microvisión y una red de canales nacionales e internacional también porque llega a Estados Unidos. Hemos visto la extensión del COVID-19 en este primer semestre, parece que se va a prolongar con el toque de queda más reducido. Ya la ministra de Salud ha anunciado que posiblemente haya medidas mucho más drásticas en el toque de queda por el desbordamiento que ha tenido el COVID en la Navidad, en el Año Nuevo y este nivel de vacaciones, de visita a la familia. Se ha desbordado el COVID en la República Dominicana y eso tiene un impacto en la familia, un impacto en la sociedad, en la empresa, en el país desde el punto de vista económico, porque esto conlleva una serie de gastos. Ya no hay cama en UCI, no hay cama en las clínicas y eso es gasto para la familia porque es muy costoso, especialmente la salud privada y sabemos la situación de la salud pública. Este año la economía dominicana cerró con negativo en 6.7%, cerró negativo este año la economía dominicana después de tener ya década en crecimiento económico, pero también cerró con un déficit eh, la economía dominicana. La pregunta sería ahora, señor Eldi, ¿cuáles son esos indicadores económicos nacionales y mundiales según los organismos financieros, los organismos internacionales que dan para nuestra región, para el mundo y especialmente para la República Dominicana? Muy bien, licenciado Yanio. Antes de hablar de algunos indicadores económicos, yo quisiera referirme a alguna cifra que llama mucho la atención y es algo que debemos tenerlo pendiente todo el mundo, sobre todo los dominicanos que vivimos de una forma que a veces pareciera que ignoramos que vivimos en un momento de crisis sanitaria, en una situación sanitaria muy delicada. 1.900.000 fallecidos producto del COVID-19. Yo creo que una cifra más contundente y alarmante que esta no puede ser. Entonces es preciso que nosotros entendamos en el momento en que vivimos, el contexto en que está viviendo la población mundial. Estamos hablando, Yanio, de que entre 88.000 y 115.000 personas pasaron a formar parte del grupo de personas que viven en pobreza extrema. Eso es un dato muy significativo, un dato muy crudo. Asimismo, vimos que el desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos en algún momento llegó hasta superar el 16%. Eso es un dato también bastante alarmante, diría yo. Entonces, eso es para que nosotros podamos entender en el contexto en que vivimos. Ahora bien, para el próximo año se espera, obviamente, un periodo mucho más esperanzador, algunas perspectivas de recuperación, de crecimiento, pero todo esto está supeditado al éxito en el programa de vacunación que se está llevando a cabo. Y claro, las medidas de prudencia que tomen los diferentes países, porque ya sabemos que vivimos en una aldea, porque esta situación surgió en China y ya sabemos cómo lo estamos padeciendo en República Dominicana y en todo el mundo. Quiere decir que del éxito del proceso de vacunación y también del comportamiento de los ciudadanos, entonces puede ser de que este año obviamente tengamos cifras mucho mejores que el año anterior. Y claro, esto es una esperanza y es una motivación para todos nosotros. Se está hablando de que el crecimiento del PIB va a estar en términos mundial, la economía mundial, por el orden de un 4%, según el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional
también plantea datos similares para la economía mundial. Y bueno, esto es una cifra alentadora, un 4% el crecimiento del PIB. Nos dice que la economía va a tener una recuperación progresiva, no tendremos, digamos, que los niveles que, como bien decía Yanio en la introducción, estamos acostumbrados, sobre todo aquí en República Dominicana. También en Europa estamos hablando de un crecimiento por encima de un 5%, en América Latina por el orden de un 3%, y ya en República Dominicana se habla de un crecimiento de hasta un 5%. Tanto la CEPAL como los mismos organismos nacionales plantean que tendríamos un crecimiento por el orden de un 5%. Pero es importante destacar que ese crecimiento está muy supeditado también al tema de el incremento de la deuda pública, que desde ya vemos que se ha incrementado muy recientemente. Pudiéramos decir que la circunstancia lo amerita. Vivimos en una situación donde se requiere dinero, donde para desarrollar los diferentes proyectos que ha estado llevando a cabo el gobierno, el Estado Dominicano, tanto fase 1, fase 2, el programa Para Ti, pues obviamente eso demanda de recursos. ¿Y de dónde obtiene el Estado Dominicano los recursos? De las recaudaciones. Y las recaudaciones se han visto limitadas, obviamente, porque la actividad empresarial también se ha visto limitada. En ese sentido, el Estado se ha visto obligado a acceder a los estamentos que ofrecen créditos a nivel internacional y obviamente apostar a que habrá una recuperación en nuestro país en el próximo año. La inflación se espera que esté por el orden de un 4% también el próximo año. Entonces, sabemos que se va a ir perdiendo valor el peso dominicano. Entonces, el tipo de cambio se va a depreciar, el dólar por el orden de un 9, casi un 10%. Eso es una cifra significativa también. Aspectos positivos, por ejemplo, podemos ver que el petróleo va a tener un precio que digamos cerca de $44 el barril. Eso implica que es un costo relativamente bajo, digamos que un poco menor de como estaba al inicio de la pandemia. Y por otro lado tendríamos que el precio del oro, de la onza del oro, pues entonces está en uno de sus valores cercanos a un récord en cuanto al monto que tiene el valor del oro, el precio del oro en este tiempo. Entonces esto para economía como nosotros, que es algo que nos ayuda, sobre todo porque tanto que recibimos digamos que moneda dura, moneda fuerte, como el tema del dólar, por el tema del oro, pero también tenemos que pagar por el tema del petróleo. En la medida que baja el precio del petróleo y en la medida que sube el oro, pues entonces nosotros podemos tener ahí alguna alternativa, inclusive para paliar el déficit que tenemos por el tema de los recursos que no se van a obtener por el turismo, porque a pesar de que el gobierno está llevando a cabo una serie de medidas y procurando por todas las vías de que el turismo vuelva a tomar el auge que ha tenido por muchos años, pues sabemos que no depende tampoco de nosotros, depende de lo que esté pasando en el contexto internacional, porque bien aquí nosotros podemos estar tomando algunas medidas para controlar la pandemia. Sin embargo, si ocurre en Europa un rebrote, entonces los ciudadanos pues, europeos no van a movilizarse. Igual en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y obviamente también la misma situación interna, que si no controlamos el tema de la pandemia, pues obviamente estaremos limitando los diferentes sectores de la producción. Entonces eso es importante que nosotros podamos mencionarlo, porque esos son digamos, las áreas, los sectores que producen un mayor dinamismo en cuanto al tema de la obtención de la divisa.
y obviamente el tema de las remesas que sí ha mantenido aún un comportamiento positivo, producto de los incentivos que, por ejemplo, ha llevado a cabo Estados Unidos, y eso ha permitido que nuestros compueblanos, nuestros conciudadanos que viven en la diáspora, pues entonces puedan estar subsidiando y aportando a sus familiares aquí en República Dominicana. Así es que un poco eso es el contexto internacional y nacional, Yanio y el pueblo que nos escucha, para el año 2021. Es importante recordar que por primera vez en nuestra historia el presupuesto nacional supera el billón de pesos, entonces 1.094.000.000, entonces es el presupuesto para el próximo año. Pero recuerden que está también empujado, como bien mencionábamos, por el tema de la deuda, que es una de las deudas más altas en toda la región. Cuando digo más alta, proporcionalmente, ¿verdad que sí? Ya supera el 70%. Más adelante pudiéramos estar abordando un poquito más sobre ese detalle. Bueno, continuando con este panel con el señor Eli de León, gerente financiero de la Cooperativa Vega Real, ahora vamos a ver el contexto de la empresa y la población. Este año, el Consejo Económico Social tiene en carpeta, ya hace tiempo, una reforma eléctrica, y por consecuencia esa reforma eléctrica va a tener un impacto en la población. Se habla de las inversiones público-privadas, se habla de traspasar la planta Punta Catalina, que es la que mayor genera energía eléctrica, al sector privado y sector público en su administración, y ese pacto entre otras generadoras va a llevar a que haya mayor control, se entiende, de suministro, de comercialización de energía eléctrica. Eso es un pacto eléctrico. Pero también se está hablando ya que se va a apoderar el Consejo Económico Social para lo que debe ser la reforma fiscal, los debates de la reforma fiscal en República Dominicana. Esto por consecuencia, esa proyección del 2021 que debe hacerse en el semestre antes de junio, traerá discusiones desde el punto de vista social, político, económico, generará conflicto porque eso trae como consecuencia para unos u otros sectores incremento de impuestos, incremento de gasto. Nelson, en este contexto, cuando ya él no hablaba de que cerramos con una economía negativa desde el punto de vista de su crecimiento, 6.7, dice el Banco Mundial, pero también cerramos con un déficit porque ha habido menos ingreso y mayor gasto fruto de la pandemia. Durante todo el año, el gobierno ha tenido que acudir a los organismos internacionales, especialmente a los bonos, a colocación de bonos, para negociar deuda y para tener una reserva. Se habla de un 5% este año de incremento de lo que debe ser inflación, y por consecuencia eso tiene un impacto económico. Pero también se habla de una devaluación del peso ante la moneda fuerte que nosotros tenemos, que es el dólar, y el dólar se está hablando de situarse alrededor de 1,62 por 1. O sea, esto tiene un impacto en la población, en la familia, en la empresa y por consecuencia en el país. ¿Qué nos espera a las empresas y qué le espera a la población de este impacto económico ante esta avalancha que vendrá de impuestos, de reforma eléctrica, de inflación, igualmente de la devaluación del peso? Nelson Peralta. La pandemia ha dejado una factura bastante grande que pagar. El costo de la pandemia está en alrededor de 153.000 millones de pesos. Esto es una factura, un dinero para el cual en el año anterior se hicieron 2 adendos al presupuesto de la nación y 2 presupuestos complementarios que se complementaron, valga la redundancia, con nueva emisión de deuda. O sea, nos estamos endeudando para pagar esta factura y poder paliar económicamente los efectos de la pandemia. ¿Qué sucede? El gobierno para el 2021 no ha presentado un presupuesto
menor al de 2020, sino un incremento en el presupuesto. Un incremento en el presupuesto bajo unas condiciones que, como todos bien conocemos, no son quizá las más halagüeñas y no está presente en el mercado las mejores condiciones para que la economía tenga un aumento importante de los ingresos. Nuestra principal fuente de ingresos es el turismo. Y según la Agencia Internacional de Turismo, el turismo global pudiese estar recuperándose en aproximadamente 2 años. O sea que expectativas de que en el 2021 haya una recuperación importante del turismo, no la tienen. Esto está también muy supeditado también al tema de la eficacia y de la rapidez con la que se produzca el proceso de vacunación. Ya que don Eldi ahorita mencionaba el tema del informe del Banco Mundial, el Banco Mundial en ese mismo informe dice, si el proceso de vacunación no es efectivo, no es eficaz y no se hace con la celeridad necesaria, entonces el crecimiento del año 2021 pudiese ser un 1.6, o sea, mucho menor al 4% que están pronosticando en condiciones ideales. Todas estas políticas expansivas que se han tomado en el 2020 y que se continuarán en el 2021 provocan inflación. Sencillamente, cuando existe una demanda global pobre, tímida, entonces los gobiernos aplican medidas monetarias expansivas, reducen tasa de interés, reducen impuestos, hacen emisiones de deuda, devalúan la moneda. Esas son estrategias expansivas. Cuando eso sucede, un efecto colateral de esas medidas expansivas es la inflación. Una inflación de un 5% es aproximadamente como vamos a cerrar este año, midiéndolo en los últimos 12 meses, un 5%. Y pudiese estar dentro también del rango aceptable de la política de meta inflacionaria del Banco Central, que es de un 4 más o menos un por ciento. Ahora, ¿qué sucede? En el presupuesto de la nación tenemos una tasa de cambio de 62.3 dólares, pesos por dólar. Medidos comparado con la tasa actual, eso es una devaluación de aproximadamente un 7%. Si tenemos una devaluación por encima de ahí, por encima de ese número y pudiésemos llegar a un 10%, esto también agrega más presión sobre la inflación, que es en definitiva la pérdida del poder adquisitivo. ¿Cómo se traduce? ¿De qué manera nos maltrata una devaluación pronunciada de la moneda? Bueno, los artículos que importamos a nuestra economía entonces van a experimentar un aumento de los costes. Ya mencionamos que el petróleo estará rondando los 44 dólares el barril. Esa es la estimación que hay en el presupuesto. Pero otro factor, aparte del precio, es la tasa de cambio. También podemos mencionar los enseres del hogar, que prácticamente todos importan, los vehículos que importamos. Entonces, esa inflación provocada no necesariamente por un calentamiento de la economía, sino por una devaluación de la moneda que pudiese darse también por una insuficiencia de divisa en la economía dominicana, porque la principal fuente de divisas de nuestra economía es el turismo. Y no esperamos que haya un repunte importante del turismo, por lo que las principales fuentes de ingresos de divisas para este año estará en manos de factores exógenos, que es, por ejemplo, las remesas y las exportaciones, que está muy vinculado a cómo estén los mercados internacionales y la efectividad de la vacunación y demás. Por lo que, para aquella persona que posea un importante nivel de ahorro, ¿verdad?, y esté en esta coyuntura diciendo, bueno, estamos esperando un 5%
de inflación, una moneda que se va a devaluar un 10%, entonces quizás la opción sería invertir en renta, en certificados o en instrumentos de renta fija cuyo rendimiento esté por encima de los niveles de inflación. Esa es una opción. La otra opción sería, bueno, pues entonces como mi moneda se va a producir en ella un efecto de devaluación, entonces voy a invertir en una divisa que tenga que sea más estable, que sea más fuerte en los mercados internacionales, que pudiese ser el dólar en este caso. Otra opción pudiese ser, bueno, pues como yo sé que quizás colocando este dinerito en los mercados financieros, en renta fija, quizás ahora mismo los rendimientos no sean importantes y quizás la tasa que estaría recibiendo sea próxima a los niveles de inflación, entonces pudiese invertir en un negocio que yo conozca, una empresa o desarrollar una actividad que conozca, porque eso es lo más importante a la hora de desarrollar, de hacer una inversión. Bueno, gracias Nelson. Vamos a hablar de ese endeudamiento que tiene el país, que el año pasado creció alrededor de un 20%. O sea que estamos hablando que estamos por encima de casi 75% del Producto Bruto Interno, además de ese déficit que ronda alrededor de un 6%. O sea que este año se está proyectando alrededor de 9% el déficit presupuestario de la nación. Eso tiene una implicación para la inversión que debe hacer el Estado para el desarrollo del país. Como bien han apuntado tanto Eli de León como Nelson, el gobierno apostó a recuperar el turismo, pero nosotros somos un país que dependemos de Estados Unidos, que dependemos del turismo de Europa, y por consecuencia ahí esos países están en confinamiento, están cerrando su frontera fruto del nivel de contagio y el nivel de fallecimiento de las personas, y el turismo no va a crecer en la perspectiva que se estaba planteando. Hay otros sectores de la economía que también dependen no solamente de la República Dominicana, como es el caso de la remesa, el caso de la zona franca, y qué hacer con los sectores económicos en la República Dominicana para que esta economía vuelva a recuperar su crecimiento. Eldi, ese impacto que hemos hablado ya de la inflación, de la pérdida del peso, de lo que ha apostado el gobierno dominicano a recuperar el turismo como una fuente de ingreso importante. Se está hablando ahora en Estados Unidos de nuevo paquete de ayuda a la familia, a la población. ¿Qué impacto tendrá la República Dominicana para el desarrollo del país en esta economía en crisis fruto del coronavirus? Y qué bueno que este contexto nos plantea a nosotros revisar los modelos en que estamos nosotros produciendo, distribuyendo las riquezas que estamos produciendo en nuestros países. Bien mencionaba usted, bueno, vamos a tener un impacto, claro, ya estamos teniendo un impacto. Y en este año 2021, como usted bien plantea, el tema de un posible incremento en los impuestos es un impacto, es consecuencia, es parte de los impactos que vamos a estar teniendo nosotros en el año 2021. Ya se ha hablado de la posibilidad de hablar sobre una reforma tributaria, que es diferente a un pacto fiscal, que es lo que deberíamos estar planteando. Igual que el pacto eléctrico, hay que abocarse al pacto fiscal, donde se puedan plantear tanto las recaudaciones como también el uso de esos recursos que tiene el Estado Dominicano. Ya sabemos que la presión tributaria en República Dominicana está en 14%, cuando otros países de la región están por el orden de 20, 21%, como Costa Rica, Nicaragua, en fin. Entonces, República Dominicana tenemos esa particularidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos propiciar un esquema de convivencia social y económico para mitigar el tema de el impacto que está teniendo esta pandemia. ¿Cómo podemos hacer eso?
¿quién propicia un ambiente económico adecuado para el desarrollo de las actividades? El Estado. El Estado es que está orientado a crear las condiciones y las bases para crear este ambiente. Los empresarios tienen que, en su dinámica operacional y empresarial, entonces agregar valor a partir de las condiciones que crea el Estado. Y esto genera obviamente un bienestar que propicia y que produce que las personas que generan ingresos a partir de esas oportunidades empresariales que se generan, pues entonces también dan la posibilidad a que otros sectores, como son los trabajadores informales, entonces entren a la dinámica económica. Nosotros podemos decir que si el Estado Dominicano no toma las medidas de controlar adecuadamente el gasto público, entonces la República Dominicana pudiera estar teniendo un año muy negativo, porque las ayudas que hoy se están otorgando y que ya se habló de que se pueden estar extendiendo hasta abril, eso es insostenible. ¿Hasta cuándo puede un Estado estar subsidiando y beneficiando a la población con recursos cuando no está recibiendo los impuestos y la actividad económica empresarial tampoco se está desarrollando? Ya usted ha mencionado lo que está ocurriendo con el tema del toque de queda. El toque de queda obviamente es una condición que disminuye la actividad productiva de todos los sectores. Obviamente es una actividad necesaria por las condiciones actuales en que estamos nosotros viviendo en este momento. Entonces, el impacto de la deuda, sabemos que el que toma un crédito tiene que pagarlo. Entonces, si ya nuestra deuda está por encima de un 75% del PIB, sabemos que una buena parte de los recursos que estamos generando tiene que estar destinado al servicio de la deuda, tanto el pago de capital, pero sobre todo el pago de los intereses que implica tomar un financiamiento externo. ¿Eso qué quiere decir? Que esos recursos no pueden ser destinados para hospitales, no pueden ser destinados para el tema de educación y para crear las condiciones de incentivar la producción local. Usted bien planteaba, bueno, el turismo es una actividad que ahora mismo está en una situación que no depende inclusive de nosotros. Sin embargo, resulta que hay otros sectores que bien pueden estar siendo motivados, incentivados para que entonces nuestra actividad económica pueda ser fortalecida, como es el tema agrícola. El sector agrícola debe ser en este momento un punto en el que el gobierno debe hacer grandes esfuerzos para propiciar condiciones para que el campesino pueda trabajar la tierra, para que el campesino pueda hacer y sentirse que trabajando la tierra puede tener un crecimiento verdadero en la economía, en su familia y contribuir con el tema de la situación alimenticia, porque eso es algo de lo que no se ha hablado. Viene una crisis alimenticia. Y si nosotros no trabajamos con el fomento de la producción agrícola, entonces vamos a tener problemas más significativos. El tema donde siempre ha tenido un gran apoyo y ha sido, digamos, un soporte de la economía es el tema de la construcción. El tema de la construcción mueve grandes áreas de la economía por todo lo que involucra. Alrededor de una construcción hay muchos subsectores que se mueven y también tiene una representación importante en cuanto al tema de lo que aporta. Entonces hay que fomentar, seguir con los incentivos para la primera vivienda, el déficit habitacional del país que pueda ser reducido y que las personas puedan tener acceso a una vivienda digna y que el presupuesto familiar pueda solventar los pagos, porque hoy por hoy, aún en las condiciones que se están ofreciendo con todas las facilidades que ha destinado el Banco Central como una medida expansiva para mitigar la crisis que estamos teniendo, aún así acceder a una cuota de una vivienda
es cuesta arriba para los salarios que actualmente maneja promedio el dominicano. Entonces es una situación que el gobierno tiene que afrontarlo al tiempo de que va a impulsar el crecimiento de la economía con estos sectores que son fundamentales para el crecimiento. Por ejemplo, el sector financiero ha tenido un crecimiento este año, digamos que aceptable o muy bueno dentro de la crisis, pero ese crecimiento, como bien sabemos, estuvo apoyado, apalancado por la mano del sector gubernamental a través de las actividades monetarias del Banco Central, cuando ha inyectado o ha flexibilizado las medidas para que puedan colocarse tanto para actividades de micro y también para el tema del hogar, una cifra muy significativa. Yo pienso que el próximo año seguiremos bajo la influencia de esta pandemia, sobre todo el primer semestre. No hay muchas cosas que van a cambiar, un poco la esperanza de que ya a partir de una vacuna vamos a tener actividad económica y social distinta, y eso nos da optimismo y nos motiva a participar y a crear algunas bases para inmediatamente tengamos la posibilidad entonces participar activamente en las actividades económicas. Pero hay que ser conservadores en esto. Cuando digo conservadores es lo que mencionaba don Nelson hace un momentito. En este tiempo de crisis, las personas que tienen ahorro probablemente se van a acercar a otras personas a plantear algunos proyectos donde van a indicarles que tienen una alta rentabilidad, porque actualmente en el sector financiero las tasas de interés pasivas están bastante deprimidas y no son atractivos para que las personas puedan participar activamente a eso. Se han generado, desarrollado en los últimos tiempos algunos instrumentos en el mercado de valores de renta variable que son, digamos, opción que pueden explorar algunas personas. Pero sobre todo hay que ser cuidadoso, porque es que en este tiempo se va a acercar muchas personas ofreciendo unos niveles de rendimiento con unos planes en papel que probablemente no puedan ser soportados, y muchas personas podrían perder sus ahorros de toda la vida tratando de obtener un poco más de beneficio de rentabilidad. Así es que hay que ser bastante cuidadoso en eso, hay que ser prudente en eso. Si usted no sabe de un negocio, procure no incursionar en él sin el asesoramiento necesario, porque probablemente entonces en vez de ganar hoy lo pierda todo. A los empresarios creo que es bueno decir, sobre todo pequeña y mediana empresa, que a veces pensamos que la reducción de personal siempre es el camino más expedito para alcanzar los beneficios. Y yo vuelvo y planteo, no sé si lo he dicho en este escenario, pero lo he dicho muchas veces. Hay tres formas de obtener los beneficios o incrementar los beneficios. Uno es incrementando las ventas o los ingresos. Otra es reduciendo costo y la otra incrementando el precio. Resulta que el precio es un tema del mercado y si tú pones un alto precio probablemente salga del mercado. El tema de reducir costos siempre es una opción, pero tienes que saber dónde tú puedes tener escape. No reduzca costos donde se te generan los ingresos. Y obviamente el volumen, que en este tiempo es lo que ha sido más afectado, entonces tienes que buscar nuevos nichos y resistir, porque es mejor disminuir la rentabilidad ahora y ser sostenible a querer o pretender tener ganancias, digamos, con expectativas bastante altas y que mañana eso pueda significar un quiebre definitivo de las empresas. Así es que hay que revisar las cuentas con lupas, ¿sí? A sus contadores, revisen su balanza de comprobación, miren los escapes, vean dónde es que se generan sus ingresos y miren dónde se generan sus costos para que puedan tomar medidas atinadas a fin de que la empresa pueda mantener su actividad. Mientras mayor empleo tú puedes conservar, entonces
tú estás creando las condiciones, te mantiene con cuerpo para cuando se generan las condiciones de venta, entonces aprovechar el mercado. Cuando tú tienes una buena infraestructura en términos de tecnología, entonces tienes mejores competencias para participar en el mercado y con un mayor segmento de la población que le interesa tu producto. Bueno, gracias a Eldi por esta motivación importante para la empresa. Pero vamos a ver qué nos dice Nelson Peralta ahora, ante toda esta avalancha de impuestos, de ajustes fiscales, de pacto eléctrico, de déficit del gobierno, de la situación que está pasando en el mundo con el desempleo que estamos impactados nosotros, con el turismo. ¿Cuál es la preparación eh, que debe tener la población, la familia, para manejar su presupuesto o su finanza personal y familiar ante esta avalancha de situaciones económicas que se está presentando no solamente en el país, sino América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Qué hacer, Nelson, para manejar esas finanzas personales y familiares y hacer los ajustes correspondientes para controlar esos gastos y para controlar sobre todo ese impacto que tenemos ante esta dinámica económica que nos causa incertidumbre a la familia y a la población? Sí, bueno, además de las recomendaciones que ya hemos dicho con respecto a hacia dónde colocar posiblemente algunos recursos y ahorros que tengamos disponibles para la inversión, así bien como usted dice, don Yanni, el tema del manejo del presupuesto familiar es vital. Y cada vez que tenemos la oportunidad, que yo he participado o que don Eldis ha participado en charlas donde tratamos este tema del presupuesto familiar, siempre menciono que vamos a utilizar la tecnología. El COVID-19 nos ha obligado, nos ha lanzado hacia la digitalización. No estábamos quizás preparados, pero la circunstancia nos ha llevado a ello. Hoy por hoy estamos llevando esta entrevista a través de una plataforma digital, a través de una empresa Zoom, que era una empresa pequeña previo a la pandemia y que hoy cotiza en bolsa y don Eli tiene rendimientos por encima del 400% las acciones de Zoom. Sí. Entonces, le decía del tema de la tecnología, utilizamos siempre nuestros teléfonos. Hay 1 millón de aplicaciones para usted llevar su presupuesto familiar, para usted llevar registro de sus gastos, para usted llevar registro de su ingreso, los préstamos. O sea, conocemos ya el modelo de presupuesto familiar donde tenemos la hojita y demás y colocamos los ingresos y gastos y nos planificamos. Hago el énfasis del celular porque siempre estamos con el celular y podemos siempre hacer los registros. ¿Y cuál es la importancia de los registros? Es que si yo no conozco, si no tengo registros fiables de mi contabilidad personal, de la contabilidad de mi familia, entonces no voy a saber, no voy a conocer a ciencia cierta, porque pudiese tener una idea somera de la situación, pero dónde pudiésemos estar como familia gastando más de lo debido. Y entonces ese es el principio sobre el cual se toman las decisiones. Mira, bueno, este año siempre nos planificamos para hacer unas vacaciones. Quizás por prudencia este año, este fondo, si nos permite nuestros ingresos, vamos a destinarlo para un fondo de emergencia, un fondo de emergencia médica, porque pudiese suceder, esa realidad pudiese darse en su familia en este año. Entonces, este es un año para priorizar gastos y en la medida de lo posible, de que el tiempo se lo permita y las herramientas se lo permita, también quizás diversificar ingresos. Hay muchas empresas que han salido beneficiadas de la pandemia. En Santiago hay unas empresas que son de delivery, que esas empresas están de risas con la pandemia, Punto Delivery y demás empresas que se han beneficiado del nuevo modelo, del nuevo esquema que ha resultado producto de la pandemia y se han actualizado, han invertido en aplicaciones y tienen todo montado un esquema
de manera digital. Así que el hecho de que no podamos estar completamente en contacto en la misma dimensión que como lo hacíamos en años anteriores, eso no significa que debamos estar tristes y desesperanzados, porque ciertamente de las crisis crean oportunidades. Y de esta crisis que como seres humanos nuestra mayor virtud es la adaptabilidad, seguramente saldremos con más fortalecidos y esta pandemia marcará un antes y un después en la historia de la humanidad y nosotros entendemos que los ajustes que se han hecho para continuar la vida serán beneficiosos y serán duraderos. Para el mensaje final ya de esta importante panel que hemos tenido con el señor Eldy de León, igualmente el señor Nelson Peralta, desde la Cooperativa Vega Real, hablando del impacto económico de esta crisis de la pandemia COVID-19 y la perspectiva que tenemos en el año 2021, cómo prepararse. Eldy, cómo prepararse la familia, cómo prepararse las personas. Ya Nelson daba algunos elementos de preparación, mayor presupuesto ahora para la salud, porque no puede tocar a la familia, cómo reducir y hacer e incrementar ingresos. ¿Qué más recomendaciones podíamos darle a los amigos televidentes que están viendo este especial de la perspectiva del 2021? Muy bien, don Yanio. Lo primero es que el tema del presupuesto familiar o de la empresa o del Estado tiene dos componentes básicos, ingresos y gastos. Entonces, lo primero es asegurar el nivel de ingreso de la empresa. Si tienes un empleo, lo que tienes que hacer es cuidar ese empleo. La manera en que cuidas el empleo es capacitando, siendo competente, que en tu área tú sabes que tú eres una persona competente, empleable, que puede ser que la empresa cuente contigo. Tú eres el último en que la empresa tiene que pensar para desvincularlo, porque tú tienes la competencia necesaria que la empresa requiere y tú tienes el compromiso con la empresa. Entonces cuida tu empleo, cuiden los empleos, cuiden las fuentes de ingreso. Identifiquen nuevas formas de generar ingresos en este tiempo, que eso es vital. Entonces, como familia, unifiquen los ingresos familiares. Todos los ingresos familiares pónganlo sobre la mesa para que sepan con qué cuentan en sentido general para hacer frente a todos los compromisos. Y la otra parte que tiene que ver con el presupuesto, que es el gasto. Entonces tenemos que racionalizar el gasto, tenemos que ver cuáles son las prioridades, tenemos que ver cuáles son las necesidades, cuáles son las cosas más importantes que necesitamos tener. Y hoy por hoy es más relevante que nunca mantener un ahorro para imprevistos, para circunstancias sean de salud, aprovechar los que tengan posibilidades de realizar algunas inversiones dentro del marco de los planes de la familia o dentro del marco de los planes personales, según lo que está en proyecto. Hay cosas que van a venir, muchas ofertas. Si no lo necesitas, no lo compres. Si no te aporta nada, no lo compres. Acuerda que todo lo que haga que salga dinero de tu bolsillo es un gasto. Entonces procura desvincularte. Lo que te produce bienestar, entonces de eso es lo que nosotros tenemos que ir pensando en mantener. Lo que me produzca gasto, pérdida y malestar, entonces tengo que tratar de ir deshaciéndome de ello en términos económicos. Prioriza en cuanto al tema de los gastos y obviamente hay que mantenernos optimistas, trabajando con bastante prudencia pero optimismo, no desalentarnos. Hay que trabajar y salir, hay que vivir. En el movimiento está la vida, no podemos sentarnos, no podemos sentirnos que estamos vencidos, no estamos vencidos. Vamos a salir airosos en la medida de que seamos prudentes, en la medida de que nosotros nos esforcemos, de que nos empleemos y que nos capacitemos y entonces pongamos en práctica esos conocimientos. Así es que espero que toda la población dominicana y en el exterior, la diáspora que nos ve, esté optimista y que tenga un compromiso con su bienestar, que tenga un compromiso con su progreso, recordando que el progreso no es más
que pasar de una situación actual a una situación mejorada, y eso se logra simplemente con la aplicación de lo que siempre decimos, don Nelson. Yo creo que todavía tiene mucha vigencia. Recuerden el ciclo del progreso: capacítate, ahorra, invierte, entonces vamos a cosechar los frutos. Así es que muchísimas gracias, don Yanio, por la invitación, y a todo el público que nos ha visto el día de hoy, pues que tengan un excelente año 2021. Gracias a Eldi de León, gerente financiero de la Cooperativa Vega Real. Gracias a Nelson Peralta, encargado de contabilidad de la Cooperativa Vega Real. Eldi mencionaba con mucho énfasis en esta situación económica que el cambio y el debate mundial para el 2021 por una convocatoria que hizo el Papa Francisco es la creación de una organización para trabajar en el capitalismo inclusivo. ¿Y qué significa esto? El fracaso que ha tenido la política neoliberal. Ahora este grupo de corporaciones, de empresas, de bancos se han unido, alrededor de una 30 empresas corporativas y bancos, alrededor de la convocatoria del Papa Francisco para la creación de lo que debe ser una organización que trabaje con el capitalismo inclusivo, que tiene pilares importantes. Primero, la creación del valor sostenible es un pilar. También tiene la persona, la defensa del planeta, los principios de la gobernanza y de la prosperidad. Esos son los pilares que tiene esta organización, que luego va a debatir también con el Foro Económico Internacional toda esta propuesta que está basada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Gracias a todos ustedes por compartir este importante programa de la perspectiva del año 2021, que todos hemos sido impactados, pero tenemos que prepararnos. Buenas noches y gracias por acompañarnos.